Hola a todos, soy José Ricardo Castro González del programa de Ingeniería de Sistemas. Este video hace parte de la materia de diseño de bases de datos. Tengo 40 años, soy estudiante del programa de la UNAT de Ingeniería de Sistemas por terquedad y pasión. Tengo una hija de 7 años, quien es el amor de mi vida, es mi mayor motivación. Su nombre es Ana Lucía. Mi familia está compuesta por mi esposa, mi hija. También tengo pues a mi familia original, pues, que son mis padres, mis hermanos. Pues en esta foto está mi papá, quien desafortunadamente lo perdí hace año y medio. Mi mamá aún continúa viviendo y al igual que mis hermanos, pues somos muy unidos y tratamos de estar pendientes los unos de los otros. Hace 8 años comencé mi labor en PayU, donde hice una linda carrera en este mundo de la informática. Allí empecé como operador del NOC, luego fui líder del equipo por unos 2 años y por último terminé siendo ingeniero SRE. El SRE es el que pone en práctica la cultura DevOps. Durante este tiempo pues aprendí de sistemas operativos Linux, estuve como muy involucrado en la parte de infraestructura. Aprendí también algunos lenguajes de programación, entre ellos Python, Java, Android Studio, C Sharp, C. También conozco PHP, bueno, etcétera. Allí trabajábamos más que nada con la nube, con el servicio de nube AWS. También usábamos muchas herramientas de Cloud Native Computing Foundation, entre ellas Docker, Kubernetes, Flux, Queda, etcétera. Actualmente trabajo en la empresa abogada Alexander Immigration Law. También trabajo como SRE. Ya pasé de ser SRE Junior y ahora soy ingeniero DevOps SRE 2. En esta empresa trabajamos todo lo relacionado con tecnología Azure, con la nube de Azure, que es la nube de Windows. En cuanto a las bases de datos, tengo experiencia con bases de datos Postgres, bases de datos SQL, bases de datos MySQL, MongoDB, Firebase. También tengo experiencia en monitoreo con herramientas como Savix, que por detrás tiene una base de datos Postgres, que es bastante robusta y permite explotar al máximo esta herramienta. También conozco herramientas de monitoreo como Prometheus, como Thanos y herramientas de visualización como Grafana. Bueno, en cuanto a la evolución histórica de las bases de datos, en 1963 se escuchó por primera vez el término de bases de datos. Esta fue la primera generación de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas, en la cual era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles, era algo por jerarquía. El desarrollo de este IDS fue por Charles Bachman y fue parte del CODASIL, el Conference on Data System Language, donde desarrollaron un lenguaje de programación COBOL, que es el lenguaje de programación hasta no hace mucho, o de hecho creo que aún muchos bancos trabajan con ese sistema, pero pues lo manejan muy pocas personas, sobre todo las personas que llevan muchos años trabajando en sistemas. Ya en los años 70 aparece este personaje, un científico informático inglés llamado Edgar Frank Codd, el cual hace aportes a la teoría de bases de datos relacionales. Él definió el modelo relacional, él publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales y esto fue parte de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. La primera generación podríamos decir que fueron estos sistemas o bases de datos de red y jerárquicas. En los 80 aparece con consecuencia esta segunda generación de sistemas de gestión de bases de datos, aparece SQL o SQL o SQL, que es una base de datos relacional que básicamente es un lenguaje o consultas declarativo de acceso a las bases de datos relacionales. Permite ejecutar consultas recuperando info de interés. De aquí se pueden realizar el famoso CRUD, que es crear, leer, actualizar y borrar por sus siglas en inglés. Create, Read, Update and Delete. En los 70 faltó hablar de algo también muy importante que fue el personaje de Larry Ellison, que es el creador o el fundador de Oracle, que fue esto con base o como consecuencia de la segunda generación
de la segunda generación de sistemas gestores de bases de datos. Él desarrolló el Relational Software System de Oracle Corporation, un sistema de gestión de bases de datos con el nombre de la compañía. Oracle es considerado uno de los sistemas de bases de datos más completos que existen. Hasta no hace mucho tiempo él dominaba todo el mercado. Ya durante la década de los 90 la investigación giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Esto dio una ventaja para manejar datos más complejos y entra en escena los productos de Microsoft, lo que es el Excel y el Access, que era un paquete de Microsoft que marcarían el inicio de las bases de datos orientadas a objetos, y este también es el comienzo de la tercera generación de estos sistemas de gestión de base de datos. Se realizó una modificación de la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL, donde se agregaron nuevas expresiones regulares, consultas más recursivas, algunos disparadores, características orientadas a objetos, diseñadas para la aplicación de procesamiento de transacciones. En mayo de 1995 es creado el sistema de gestión de bases de datos MySQL o MySQL o MySQL, como le quieran decir, desarrollado por la empresa sueca de Mikael Widenius, quien más adelante crearía también MariaDB, un sistema de gestión de bases de datos completamente open source. Esta tiene una licencia dual, la cual una parte es una licencia pública general y la otra parte es una licencia comercial que pertenece a Oracle Corporation. Y el 8 de julio de 1996 se crea una base de datos objeto relacional, por sus siglas en inglés ORDBMS o Object Relational Database Managed System, por Michael Stormbreaker, que es un sistema totalmente open source, la cual se llama Postgres. Bueno, acá terminamos con la parte de sistemas relacionales, de bases de datos relacionales. Bueno, llegamos a 1998 con las bases de datos no SQL como una necesidad a una escalabilidad y flexibilidad en el almacenamiento de datos para soluciones que están en constante crecimiento. Y estas bases de datos en SQL emergen para manejar unas bases de datos que no tienen una estructura, son semiestructurados. Los datos pueden ser que van a romper esa rigidez que tenían los esquemas de bases de datos relacionales. Entre ellos encontramos a MongoDB o Cassandra, del cual hablaremos más adelante. Llegamos al cambio de siglo, al cambio de milenio, en el cual nos encontramos la llegada de las bases de datos por series de tiempo, diseñadas para manejar la data basado en el tiempo, como valga la redundancia, y estas series de datos permiten un eficiente almacenamiento y recuperación de datos en un tiempo razonable, sobre todo para las aplicaciones como IoTs o sistemas financieros. También son ideales para todo el tema de monitoreo. Entre ellas encontramos a InfluxDB, que es un sistema muy usado en Internet de las cosas, ya que ocupa un espacio bastante pequeño. Podemos empezar a realizar monitoreos de llenados de cilindros, podemos realizar monitoreos de estaciones meteorológicas, etc. Este OpenTestDB o Thanos o Prometheus son también bases de datos basadas en el tiempo, las cuales nos permiten ya hacer monitoreo de elementos de infraestructura, monitoreo de elementos de red o hacer monitoreos específicos basados en eventos que se van presentando en el tiempo. También en esta década de los años 2000 encontramos las bases de datos gráficas, que son creadas para almacenar y administrar datos con relaciones un poco más complejas. Estas bases de datos gráficas habilitan más rápido y más eficientemente en las consultas de los datos conectados, haciéndolo ideales para redes sociales, y dentro de ellos encontramos, por ejemplo, las bases de datos de OrientDB y Neo4j. Llegamos al año 2005 y encontramos las bases de datos en memoria, desarrolladas para tener un alto rendimiento y una baja latencia en las aplicaciones, ya que estas bases de datos se encuentran alojadas en la memoria, almacenan las datas en la memoria principal de la RAM. En cambio, en vez de tenerlas en el almacenamiento por disco, resultando que este acceso a la RAM es mucho más rápido y es en tiempo real.
Entre ellas encontramos pues la más popular, que es Redis. Encontramos también a MySQL y un producto que se llama SAP HANA, o esta base de datos de SAP que se llama SAP HANA. En el año 2000 empezamos a encontrar sistemas distribuidos, el cual emerge como un procesamiento en un framework que puede ser manejado para enormes datasets. Esto es ideal o se facilita para el uso de Big Data, de aplicaciones de Big Data o análisis a larga escala. Entre ellos encontramos a los productos de Hadoop, y que es un sistema de archivos distribuido, y a un sistema también de Apache que se llama HBase. Ya en el 2008 encontramos el blockchain, las bases de datos de blockchain que se popularizaron con el Bitcoin, con estas monedas basadas en código. Este blockchain, pues estas bases de datos de blockchain son bases de datos que se mantienen en continuo crecimiento. Sus listas de grabaciones son llamados bloques, los cuales son enlazados y asegurados usando criptografía. Cada blockchain contiene una criptografía, un hash de criptografía de un bloque previo, lo que hace que aumente su nivel de seguridad, y pues con la tecnología que tenemos hoy en día es poco probable que se pueda llegar a romper ese código. Este blockchain son bases de datos que están descentralizadas, lo cual significa que no están controladas por una sola entidad, haciéndolos mucho más resistentes. Y por ejemplo encontramos bases de datos de blockchain incluidas todo lo que corresponde a Bitcoin blockchain, Ethereum blockchain y Hyperledger, la fábrica Hyperledger. Estas bases de datos son de open source, son sistemas abiertos, y tienen habilitado su desarrollo a muy grande escala y aplicaciones descentralizadas. En el año 2009 encontramos las bases de datos de los Columnar Database, que son diseñados para eficiencia de administración y un largo dataset de consultas, con un foco sobre la lectura, sobre el rendimiento de lectura. Estas bases de datos almacenan los datos en columnas y raramente en filas, siendo lo ideal para los data warehouse y analytics. Por ejemplo, tenemos Apache Cassandra o tenemos el producto de Google Bigtable. En el año 2010 encontramos las bases de datos basadas en nube. Estas bases de datos proveen una flexibilidad, escalabilidad y un costo muy efectivo, ya que solamente se paga por lo que se está realizando, por lo que se está consumiendo. El almacenamiento de datos y administración de soluciones sobre plataformas tales el GCP SQL o el Google Cloud SQL, el cual permite un acceso a tener una base de datos por demanda. Como le decía, estamos pagando únicamente lo que estamos usando y lo podemos acceder desde cualquier parte del mundo. Y en el año 2013 entra en juego el New SQL Database, o la nueva base de datos SQLs, que combinan las mejores características de las bases de datos relacionales y las no relacionales. Entre ellas encontramos a CockroachDB, a TiDB y Google Cloud Spanner, entre otros. Bueno, entre las tendencias de las bases de datos encontramos principalmente las bases de datos en la nube. Cada vez son más las empresas que están migrando sus bases de datos hacia la nube para aprovechar la escalabilidad, la flexibilidad y la accesibilidad que ofrece este modelo. Sin olvidar que pues este modelo nos permite pagar únicamente por lo que estamos usando. No tenemos que hacer grandes inversiones de capital iniciales sin tener como una estimación de qué tanta data vamos a estar usando, qué tanto vamos a mover esas bases de datos, sino que pues podemos ir usando un sistema escalable y flexible, el cual podrá crecer tanto en horizontal como en vertical, hasta cierto punto obviamente en vertical, pero pues los datos serán accesibles en el momento que nosotros deseemos. Otra tendencia en las bases de datos son las bases de datos no SQL, dado que con el crecimiento de datos no estructurados y semiestructurados, las bases de datos no SQL o Not Only SQL
están ganando popularidad debido a su capacidad para manejar este tipo de datos de manera eficiente. Tenemos también las bases de datos distribuidas que nos permiten distribuir datos a través de múltiples ubicaciones geográficas, lo que mejora la disponibilidad y resistencia a fallos. Y por último, pues lo que es el Big Data con IA o con inteligencia artificial, ya que estas bases de datos están integrando capacidades de inteligencia artificial y análisis avanzado para permitir la generación de insights directamente de los datos almacenados. Es decir, que no tenemos que integrar con algo más para tener estos análisis o estos insights, sino que estos hallazgos directamente la inteligencia artificial hace el respectivo análisis y nos lo está informando. Bueno, un ejemplo de utilización de bases de datos, acá coloqué este esquema, que es un sistema de recolección de basura, es un modelo que alguna vez le diseñé a una empresa de recogida, pues no digo el nombre de la empresa, pero básicamente en lo que consistía o el problema que ellos tenían era que habían distribuido contenedores a lo largo de la ciudad, pero no se tenía una precisión de que cada tanto tendrían que recoger el camión, el contenedor. Entonces lo que hacían era enviar supervisores o con los mismos escobitas se apoyaban para revisar visualmente y decir, bueno, el contenedor está lleno o el contenedor está vacío y cómo lo identificamos, cómo lo informamos de manera oportuna y eficiente. Entonces lo que se hizo fue a través de un teléfono móvil, era un teléfono de marca CoreWise, es un teléfono chino que le integraba un lector RFID y entonces en los contenedores se ubicaban unos tags pasivos que básicamente lo que tenían era una información única y lo que hacíamos desde el teléfono era leer esa información y adicionar un formulario. Esta lógica, este front que se realizó desde este teléfono, lo hicimos con Android Studio, un lenguaje nativo, el cual básicamente por debajo es Java. Entonces lo que se hacía era leer la información del contenedor, adicionarle una base de datos, la cual estaba en la nube, lo teníamos en la nube de Google Cloud, en GCP, en una base de datos de Firebase, que esta base de datos es pues no SQL. Entonces lo que se hacía era agregar la data, esa data que básicamente que estábamos colocando allí, lo que estábamos colocando era el número del contenedor atachado con esa serie, con esa base, con ese número, con ese serial, perdón, de ese tag RFID. Le colocábamos la dirección, pues colocábamos el posicionamiento GPS, el cual ya hacía pues la respectiva concatenación con su dirección calle Carrera. Colocábamos una serie de incidentes colocábamos una serie en este formulario, desplegábamos una serie de opciones, bien sea incidentes o datos de información, en el cual nos indicaba si el contenedor había sido vandalizado, si el contenedor estaba lleno y requería que fuera un camión a hacer el vaciado de este contenedor y que fuera sobre todo pues tener como esa eficiencia, ¿sí? Entonces esto quedaba almacenado en nuestra base, en nuestro Firebase, y habíamos creado un sistema en Python el cual estaba leyendo constantemente esta información, enviando esa misma info que se estaba recolectando de todos los contenedores que estaban a lo largo de la ciudad en una base de datos en MariaDB. Entonces lo que hacía era cotejar con el listado de camiones y con las rutas que le programaban los distintos supervisores en la central pues de esta empresa de aseo. Entonces ellos lo que hacían era, según la ruta que tenían y más o menos calculando el crecimiento que iba teniendo los contenedores en su llenado, entonces planeaban la ruta para la recolección de estos contenedores y que no se desbordaran y bueno, tenerles un control de este modo. Acá incluimos a Prometheus porque pues era mucho más fácil para el cliente visualizarlo en una pantalla, ver en qué momento, cómo estaban los distintos contenedores y cuáles contenedores sobre todo estaban a punto de llenarse y qué rutas estaban terminando los camiones, se visualizaba desde Grafana. En Python lo que hacíamos era recolectar también, se hacía consulta de estas bases de datos de MariaDB. Ellos tenían ya un sistema que habían contratado
para su GPS, ellos sabían en qué punto se encontraban, entonces ya lo estaban colocando esa información en una base de datos estructurada en el cual colocaban las coordenadas y simplemente lo que hacía yo con Python era leer esa información, exponerla en un lenguaje PromQL, que es el lenguaje que entiende, es un lenguaje también estructurado, es propietario de Prometheus, que es Prometheus Query Language, entonces era un lenguaje de consulta propio de Prometheus y utilizaba Grafana ya para la parte de observabilidad y poder identificar dónde se encontraban los camiones, identificar qué contenedores habían sido vaciados y pues bueno, este proyecto contemplaba tener un crecimiento horizontal para poder integrar todas las soluciones que estaban ofreciendo esta empresa, pero pues en su momento hubo un cambio de administración y no pudimos continuar con este proyecto que era bastante interesante. Como conclusiones en esta primera etapa que tenemos, que las bases de datos estructuradas brindan una mayor fiabilidad de datos, ya que tenemos una relación filas y columnas, tenemos una relación, bueno, que ya veremos más adelante en el desarrollo de la materia, 1 a 1, muchos a 1, en el cual tenemos que hacer la identificación de las entidades, de las relaciones de una manera inteligente, por así decirlo, de una manera lógica, con una serie de parámetros que ya veremos a lo largo del curso. En las bases de datos no relacionales no tenemos esta relación, esas bases de datos lo que es como documentos en los cuales nosotros vamos llenando unos campos y les vamos asignando. En las bases de datos relacionales nosotros tratamos de tener unos campos de manera controlada y irla relacionando con otras tablas para poder acceder a la información. En estos documentos no tenemos en cuenta esa estructura, sino que colocamos distinto, en el documento vamos colocando distintos datos y los vamos asociando. Es un sistema muy similar a los documentos JSON, en estructura son muy parecidas esta información, lo cual permite también ciertos beneficios al momento de leer y escribir la información. Tienen un alto performance, pero sacrifican mucho la fiabilidad. Las bases de datos en la nube, pues como hablamos en su momento, son tendencia por su disponibilidad y su accesibilidad. Sobre todo, que si en un momento del día estamos escribiendo demasiada información, podemos permitir que el sistema crezca de manera horizontal, tener varias bases de datos, las cuales van a ir almacenando información, van a ir haciendo su labor de lectura, pero pues obviamente nos van a cobrar de acuerdo al procesamiento que estemos realizando en cómputo y en el storage de estas bases de datos. Y en el momento en que ya baje como esos picos de lectura o esos picos de escritura, pues ella volverá a trabajar con lo que sea un performance aceptable y lo que nosotros como ingenieros le hayamos configurado. El Big Data se apoya con estas inteligencias artificiales, con estos IA, lo cual incrementa su poder, nos permite hacer unos análisis bastante precisos, bastante interesantes, que incrementan el performance del negocio. Y pues como vimos en esta evolución histórica, las bases de datos son algo de nunca acabar, están en constante evolución. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Postgres, es un universo. Yo trabajé únicamente como en la parte de monitoreo, de aprovechar el performance y como muy del lado de infraestructura, pero como tal de estar configurando los distintos wall, de estar haciendo verificación de la sincronía de los datos, de verificar que no se esté duplicando información, pues es algo bastante complejo, requiere bastante estudio, requiere bastante preparación, no solamente en la parte de Postgres. Oracle también es toda una universidad que tiene bastante campo en el cual se puede llegar a crecer.